La Santa Biblia de hoy. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Hermanitos, hoy escucharemos el capítulo 7 y el capítulo 8 del primer libro de Samuel. Vamos a escuchar, hermanitos, con atención la palabra de Dios. Vinieron los habitantes de Kiriatarim por el arca de Yahvé y la colocaron en la casa de Abinadac, en la loma, y consagraron a su hijo Eleazar para que la cuidase. Desde el día en que el arca quedó instalada en Kiriatarim, transcurrieron 20 largos años, durante los cuales el pueblo de Israel gemía y suplicaba a Yahvé. Entonces Samuel se dirigió al pueblo diciéndoles: si ustedes vuelven a Yahvé con sinceridad, quite de en medio de ustedes los dioses extranjeros y las imágenes de los Baales y Astartés. Mientras ustedes permanezcan fieles a Yahvé, sirviéndole solo a Él, Yahvé los librará de los filisteos. Los israelitas pues expulsaron los Baales y las Astartés y se pusieron a servir solo a Yahvé. Samuel dijo: reúnan a todo Israel en Mizpah, y yo rogaré a Yahvé por ustedes. Se reunieron en Mizpah, derramaron agua ante Yahvé, ayunaron durante ese día y dijeron: hemos pecado contra Yahvé. Y fue Samuel quien se dirigió esta asamblea de los israelitas en Mizpah. Cuando los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en Mizpah, los jefes de sus 5 ciudades subieron a Israel para atacarlos. Los israelitas a su vez tuvieron miedo y dijeron a Samuel: no dejes de invocar a Yahvé nuestro Dios para que Él nos salve de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero o lechón y le ofreció en sacrificio a Yahvé, suplicándole por el pueblo, y Yahvé lo escuchó. En el mismo momento en que Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos se lanzaron al ataque contra Israel, pero la voz de Yahvé resonó como un trueno en medio de los filisteos, cundió el pánico entre ellos, y fueron vencidos por los hombres de Israel. Estos persiguieron a los filisteos desde Mizpah hasta más abajo de Becar. Samuel tomó entonces una piedra y la puso entre Mizpah y Gesana, y dio a aquel lugar el nombre de Ebena Ezer, es decir, piedra del socorro, diciendo: hasta aquí nos ha socorrido Yahvé. Después de esta derrota, los filisteos no se atrevieron a invadir más el territorio de Israel. Así la mano de Yahvé se hizo sentir contra los filisteos mientras vivió Samuel. Las ciudades que habían tomado los israelitas fueron devueltas a Israel, desde Acarón hasta Gat. Israel liberó su territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel fue juez de Israel mientras vivió. Cada año hacía un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpah, juzgando a Israel en todos esos lugares. Y después se volvía a Ramá, donde tenía su casa. Allí juzgaba a Israel y también edificó un altar a Yahvé. Cuando Samuel llegó a anciano, dejó a sus hijos como jueces de Israel. El mayor de sus hijos se llamaba Joel y el otro se llamaba Abías, y juzgaban en Berseba. Pero no fueron igual que su padre. Buscaban el dinero, aceptaban regalos y violaban la justicia. Se reunieron pues los jefes de Israel y fueron a Ramá, donde estaba Samuel, y le dijeron: tú ya estás viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Pues bien, danos un rey para que nos gobierne, como hacen los reyes en todos los países. A Samuel no le gustó nada que le hubieran dicho: danos un rey para que nos gobierne, e invocó a Yahvé. Y Yahvé dijo a Samuel: dale a tu pueblo lo que te pide, pues no te rechazan a ti, sino que es a mí a quien han rechazado, para que no reines sobre ellos. Te tratan a ti como me han tratado a mí, desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Pues sabes cómo me abandonaron para ir tras otros dioses. Escucha sin embargo su petición, y les dirás cuáles son los derechos del rey que los va a gobernar. Samuel transmitió al pueblo que le había pedido un rey todo lo que le había dicho a Yahvé. Les dijo: miren lo que les va a exigir su rey. Les tomará a sus hijos y los destinará a su carro y a sus caballos, o también los hará correr delante de su propio carro. Los empleará como jefes de 1000 y como los jefes de 50. Los hará labrar y cosechar sus tierras. Lo hará fabricar sus armas
y los aperos de sus caballos. Les tomará sus hijas para peluqueras, cocineras y panaderas. A ustedes les tomará sus campos, sus viñas y sus mejores olivares, y se los dará a sus oficiales. Les tomará la 10ª parte de sus sembrados y de sus viñas para sus funcionarios y servidores. Les tomará sus sirvientes, sus mejores bueyes y burros, y los hará trabajar para él. A ustedes les sacará la 10ª parte de sus rebaños, y ustedes mismos serán sus esclavos. Ese día se lamentarán del rey que hayan elegido, pero Yahvé ya no les responderá. El pueblo no quiso escuchar a Samuel y dijo: No, tendremos un rey y nosotros seremos también como los demás pueblos. Nuestro rey nos dirigirá ahí e irá al frente de nosotros en nuestros combates. Oyó Samuel todas las palabras de su pueblo y las repitió a los oídos de Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel: Hazle caso y dales un rey. Samuel dijo entonces a todos los hombres de Israel: Vuelva cada uno a su ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones un terreno fértil, donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, descienda en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanitos, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal, Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Hermanitos, hoy hemos escuchado el capítulo 7 y el capítulo 8 del primer libro de Samuel. Esta lectura se asemeja mucho a las experiencias que nos habla el libro de los jueces, de que el pueblo de Israel tenía como rey a Samuel. Luego que Samuel salvó a ese pueblo de los filisteos, el pueblo de Israel después le pidió a Samuel que querían otro rey porque él ya estaba viejo, porque los hijos de Samuel no sabían dirigir al pueblo. Entonces le pedían que querían otro rey. Samuel le comunicó a Dios y Dios les dijo que estaba bien, que hicieran lo que el pueblo de Israel le estaba diciendo, que les dieran rey. Samuel se lo dio. ¿Qué nos enseña la lectura hoy? ¿Qué nos dice Dios de esta lectura? Que nuevamente nosotros no podemos ser como el pueblo de Israel, hermanitos. O quizás habrá muchas personas como el pueblo de Israel que, teniendo a un sacerdote en su parroquia, aún están pidiendo que quieren a otro porque que este no les gusta, porque dirige mal, o porque no les gusta cómo predica, cosas así. Así hay muchas personas que se reflejan como el pueblo de Israel, que piden a un sacerdote, luego tienen al sacerdote, pero después piden a otro porque no le gustó. Siempre seremos inconformes, siempre. Y hoy la palabra de Dios nos invita a que ustedes y yo seamos conformes, seamos agradecidos con lo que Él nos da. El pueblo de Israel no fue agradecido, porque les dio como rey a Samuel. Luego le dio como premio a los hijos de Samuel, pero fueron agradecidos y querían otro rey. Incluso fueron capaces de decírselo en la cara a Samuel. Ese pueblo fue desagradecido con Dios. ¿Qué es lo que nos invita a Dios? Como se lo dije hace un momento, que Dios nos invita a que ustedes y yo no seamos desagradecidos con Dios. Que los que Dios nos dé, recibámoslos con amor, recibámoslos con mucho respeto y agradecidos seamos siempre. Porque es que no sabemos ustedes y yo si ese regalo que Dios nos da sea el último. No lo sabemos. Entonces por eso cada regalo, cada momento que Dios nos da en esta vida, vivámoslo con mucho amor, como si fuese el último, con mucha alegría, y eso sí,
agradecido con Dios de corazón. Porque no sabemos ustedes y yo si el día de mañana Dios nos dice, bueno, lo necesito aquí conmigo y ya partamos de este mundo. Entonces, ¿qué vamos a disfrutar? Entonces, Dios nos invita hoy a que ustedes y yo, todas las cosas que Dios nos permite en esta vida, seamos agradecidos, vivamos con mucha gracia esos momentos que Dios nos da, bien sea cosas materiales que Dios nos regale, o cosas espirituales, que es lo más bonito. Porque es que ustedes y yo en las cosas espirituales Dios nos da, por ejemplo, el don de la música. Y sí, nos las dio. Pero, ejemplo, me pongo yo. Dios me dio por lo menos el talento de los instrumentos. No es que me la sé toda, porque es que en este mundo nadie se la sabe toda. Yo toco, pero todavía me falta aprender. Pero no porque no sé del todo, entonces voy a ser desagradecido con Dios, no. Más vale, le sigo pidiendo sabiduría a Dios para que Dios me conceda esa sabiduría de yo poder seguir aprendiendo a manipular los instrumentos. Entonces, nosotros, con cada talento, con cada cosa que Dios nos dé en esta vida, debemos ser agradecidos. A eso nos invita la palabra de Dios hoy. A que seamos agradecidos con Dios. Más ahora en estos tiempos de cuaresmas que ustedes y yo hemos entrado. Que la Iglesia Católica ha entrado en el tiempo de cuaresma. Que nos invita a una conversión. Ustedes y yo debemos ser convertidos en el sentido de ser más agradecidos con Dios. Que esta palabra hoy, hermanitos, nos haga comprender que ustedes y yo, en este tiempo de cuaresma, reflexionemos, pensemos, meditemos y tomemos en serio esta conversión para que seamos más agradecidos con Dios, para que seamos más felices con las cosas que Dios nos da. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like. Y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios, para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.